Hacedores de aire. Radio Atómica presenta Hacedores de aire. Hacedores de aire. Un programa, una entrevista a personas de radio. Hacedores de aire, hecho por Federico Mario Di Paolo en compañía del radialismo artesano. Hoy en Hacedores de aire. Patricio Barton es egresado de TEA Imagen, es docente en diferentes facultades de comunicación y periodismo. Se autodefine como actor de la voz, el resto del cuerpo podemos charlarlo. Trabajó como conductor y productor del programa Radionauta, parte de una trilogía de programas sobre medios de comunicación que se inició con Grafonauta y terminó con Telenauta en Canal A. Hace poco más de 8 años, Patricio fue a entrevistar a Alejandro Dolina para uno de los programas que estaba poniendo al aire. Luego de la nota, fue convocado a participar de La venganza será terrible para nunca más salir del clásico de las medianoches radiales argentinas. Patricio Barton es un hacedor de aire. Por ese solo detalle pensé que era... Uy, mirá qué cagada, porque además dijo la independencia de Uruguay. No, debe ser no sé qué de Uruguay, pero siempre es en agosto la... Nos invitan siempre a una embajada, qué sé yo. Es algo que quiero procurar más. Tiene mucho. ¿Y esto acá está bien? Aunque hablemos para allá. Ahí está. ¿Estamos grabando? Yo creo que a esta distancia, si charlamos así normal, sí, es un buen registro. Fantástico. Entonces, después para la radio le hacemos una presentación, una introducción grabada, así que comenzamos así charlando. Perfecto. Muy bien, estamos una vez más en Hacedores de Aire, este programa que se encuentra con obreros de la palabra hablada. Acá ya tenemos algún problema planteado porque nos dicen que no existen obreros de la radio. Le preguntamos esto a Patricio Barton, que gentilmente nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Qué despelote ahora me metí por decir que no hay obreros de la radio. Digo que no los conozco en los términos... al menos gremiales, digamos, y de las radios, hablamos de las radios comerciales, todos los que salen al aire, la inmensa mayoría, no están encuadrados en nada, Claro. Ni siquiera como trabajadores, ¿no? Más que trabajadores autónomos, proveedores de servicios. En general las empresas te toman como locador de servicios, lo mismo que puede ser el proveedor para los rollos de papel higiénico, lo mismo el resto de la gente. Ajá. Pero eso tiene que ver más con la estructura de las radios comerciales, viste que está muy disgregada. Yo insisto que para mí están mal diseñadas las radios en Argentina, Ajá. con equipos de producción que van separados de los que hacen los programas, de los que se dan al aire, con gerencias comerciales que están separados de los equipos de producción, Ajá. con dueños que vaya a saber dónde están o quiénes son. Siempre como la hija boba de los grupos de medios, de los grandes grupos de medios. Y como estructura, que es una estructura de otra época también. Es claro, es una estructura de otra época, sobre todo en la AM, y que es totalmente disfuncional en el nuevo mapa de medios y en los nuevos recursos tecnológicos que estas radios ya tienen, no es algo que hay que salir a buscar. ¿Viste? Todas las radios tienen su sitio web, todas las radios tienen aplicaciones para celular, pueden transmitir ahí. Y sin embargo está muy, para mi juicio, muy desaprovechado y muy bastardeado en general. En general. Sobre todo comparándolo con... por ahí es algo que pasa en muchos lugares, ¿no? Pero ahora cuando estuvimos, por ejemplo, en España, que tuve oportunidad de ver cómo funciona, por ejemplo, un programa líder en una radio importante allá, como Cadena Ser, Sí. de España. Y el diseño es totalmente otro, hay equipos de guionistas, los equipos de producción trabajan
como parte del programa y no como parte de bandas horarias, como sucede aquí, que un productor por ahí produce muchos programas. Entonces no es un productor, es más bien un coordinador de esos programas. Y si son programas que no tienen presupuesto, como casi todo, o que tienen muy bajo presupuesto, es difícil llevar productores propios del programa. Entonces eso está condenado a que salga mal. No sé si al fracaso, pero a que salga mal. No sé cómo llegué acá. Siempre termino acá. No, pero bueno, es un panorama alentador ya sobre la radio para comenzar a charlar sobre el medio. Y para ir un poco por ahí a la génesis de Barton y la radio, ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué referencia tenías al escuchar la radio? ¿Qué era lo primero que empezaste a escuchar en radio? ¿Qué recordás? De chico no era muy oyente de radio, porque en mi casa no se escuchaba radio. Como que empezó en la adolescencia, empecé a escuchar radio. Me tocó ser adolescente en plena explosión del regreso de la democracia. Entonces había de todo, había muy buenos programas de radio, muy buenas radios. Entonces escuchaba en esa época, bueno, a Guerrero Martínez, que ya venía de hace bastante tiempo. Después todo lo que era Radio Belgrano en la primera época de Alfonsín, que era increíble, que en una época la dirigió Dorio, a quien conocí años después, con Caparrós. Y escuchaba La Nata también en aquel momento, Nora 25, que era un muy buen programa de entrevistas. Y ya mucho después, digo de programas que me acuerdo, ¿no? Pero ya bastante después, en los 90, El Ventilador con Jorge Ginsburg y Ulanowski y La Raiche. Y también me acuerdo de un programa que me encantaba, que se llamaba Te podés callarte, te podés. Ajá. Que era de Rosigner y Iván Velasco. Era buenísimo. Estaba al mediodía, o yo lo escuchaba al mediodía, no me acuerdo. Y eso es como, pero no son de la infancia, todo esto que te digo es de la adolescencia. Claro. Y de sentarte o a ponerte a escuchar el programa, no es algo de fondo la radio. No, eran, porque en la mayoría, de los primeros que te dije eran programas nocturnos, como era 25, lo escuchaba en la cama. Ajá. Y ya después, estudiando comunicación, empezaba a escuchar a Dolina, que también empezaba a circular con cassettes. En aquel momento lo conocí el programa a través de cassettes. Mirá. ¿Viste? Que circulaban, y estudiando comunicación te decían, no, escuchá esto, y que es un tipo así, que está a la madrugada. Claro. Mirá lo que era estudiante de comunicación, se pasaba el cassette de Dolina, por ahí sí. Pasaba lo mismo en ese momento con Punks, que se pasaba por ahí la banda que estaba sonando. Sí, puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Era un momento, no quiero parecer así un viejo choto, porque a veces, viste, uno extraña momentos de antes, pero lo que extraña es la juventud y no el momento. Pero más allá de que tenía 20 años, también era un momento de mucha efervescencia, pasaba de todo, se hacía de todo. En la carrera de comunicación... También recién empezaba la carrera. Recién empezaba la carrera, estábamos, primero empezaron a dar clases en una plaza, no se sabía de quién eran las cátedras, después pasaron a un edificio que era Callao 966, después se demolió, hoy es Notorious, la disquería. Y por ejemplo teníamos ahí un aula que era en L. Llegabas tarde y al profesor no lo veías, porque a mí te tocaba la parte de la L, estaba ya a la vuelta, ¿viste? Y se arreglaban con un parlante, un micrófono. La carrera se armó así. Sí. Y en ese momento, esto ya te estoy hablando de los 90 avanzados, o sea, después de Alfonsín. En un momento surge ahí el proyecto de FM La Tribu, y bueno, yo empecé ahí a hacer, pero también había surgido de la carrera de comunicación, y hoy La Tribu es una radio que sigue existiendo, un proyecto sustentable, sólido. Y había sido así. Pero bueno, en el final del alfonsinismo ya estaba, viste, toda esa efervescencia. Y que pasaba también por lo radial. Y hablando de la universidad, ¿qué te parece o qué relación se establece entre el medio radial y las facultades ahora que se estudia radio, producción de radio, cosas que no existían? ¿Es necesaria la academia para hacer radio o se hace como un oficio?
No, necesaria, o sea, en términos de indispensable, me parece que no. Me parece que no. Hay gente que hace excelente radio y nunca estudió, hay gente que hace excelente radio y estudió, y todas las variantes que puedes encontrar. O sea, no es una carrera colegiada. Pero a mí me parece bien que existan instancias de profesionalismo de la radio. Lo que pasa que me imagino, estoy bastante desconectado de cómo es las radios en las universidades, pero me imagino que el nivel será desparejo, me imagino. De todos modos, me parece bárbaro que exista el recurso de radio en una universidad. Ahora, no sé si todas, pero muchísimas universidades tienen sus propias emisoras. Sí. Los que estudian ahí tienen una radio para hacer radio, y además la radio es un medio de la propia universidad, más allá de los que estudian comunicación, ¿no? También audiovisualmente está el proyecto de la Universidad de 3 de febrero. Claro, sí, hay muchísimas. Yo sobre todo tengo vínculo con la Universidad de La Matanza, por ejemplo, que es gente a la que conozco, sí, del Instituto de Medios de ahí, y ellos tienen una radio muy sólida, hace mucho. Y ves cómo se va articulando, ¿viste? Con las otras carreras, con otros medios. Y además la radio es un medio muy simple. Broadcastings, radio, emisora, propaladora, streaming, hacedores de aire, las personas tras los fierros. Es un medio muy simple, ¿viste? Mirá, yo vengo acá y ya más o menos coordinamos 2 o 3 cosas y ya está. Pones el micrófono, la computadora, después se editará, no sé, pero es fácil. Si esto lo tenemos que arreglar para tele, es un despelote, no hay manera. Entonces, me parece que la gran potencia de la radio es conservar ese espíritu artesanal y sobre esa simplicidad darle profesionalismo, ¿no? Pero sin perder esa cosa artesanal. También hay radios muy formateadas, que son como frías ya, ¿no? Sí. La experiencia ahora de Vorterix, ¿qué te parece? No escucho mucho Vorterix. Lo que vi, Porque si la escuchás solo por la radio parece que te queda incompleto, porque como que están mostrando imágenes en ese momento que hay que ver en una pantalla. Sí, a mí me molesta si un medio depende del otro, ¿no? Siempre si la radio termina siendo subsidiaria de la imagen. Si tiene imagen y se usa eso como un accesorio y hay alguien que lo mira, qué sé yo, no sé si hay un gran atractivo. Mirá, me imagino que una radio que pasa música y te pasa el videoclip o un fragmento de un recital, puede aportarle algo más, que no sé si se llama radio, pero bueno, bienvenido sea. Pero esto que también hace Radio del Plata, transmiten por un canal la radio poniendo cámaras en un estudio. ¿Viste? La radio televisada, así, me parece que no funciona. Estaba pensando también que lo están haciendo con Ari Palucha a la mañana, que ya es bastante pesado escucharlo a Ari para encima verlo, ¿no? No sé. Qué sé yo, no sé. Sobre gusto cada uno tiene sus preferencias, pero no sé si aporta algo, si alguien lo consume así. En general no es el proyecto de Vorterix, porque lo de Vorterix igual me parece un proyecto muy respetable por lo arriesgado, por lo novedoso. Pero en general las radios que transmiten por teleradio buscan achicar costos. Claro. ¿No? O sea, querés generar programación de televisión con costos de radio. Bueno, eso, o sea, vas a hacer un mal programa de televisión seguro, y quizás un programa de radio al que lo molestás con las cámaras o con las luces. Bueno, hay programas en los que los molesta, ¿viste? Sí. Hay programas en los que no sirve, en los que la televisión molesta, la iluminación, que te tengas que maquillar. Nosotros hubo un breve periodo en El Plata, en la primera parte, que se televisaba por 360, La venganza será terrible. Sí, y anterior a eso también hubo el programa de Dolina sí. Salía también. El negro aborrece ambos casos. Ajá. Pero era incómodo esto de, viste, llegamos y tenías que maquillarte. Digo, no, mirá, yo vengo a hacer un programa de radio, me pagan por un programa de radio, todo el presupuesto esto es un programa de radio, y hacer la pantomima de que me tienen que maquillar o ponerme ropa de otro, un vestuarista que decía, ponerte esta camisa. No, mirá, no me voy a estar cambiando encima, era toda ropa horrible que nos daba más. Lo usamos, duró muy poco por todo esto. Sí.
Y por esto que te digo, o sea, si tu idea es hacer un programa de televisión con presupuesto de radio, chao. Fracaso, bodrio, ahí hay una intención de ahorro de costos. Ahora, si tu idea es hacer un programa de televisión con cierta factura radial, o como un homenaje a la radio, como hacía Badía en los 80 con imagen de radio, claro, eso es otra cosa. Pero es un programa de televisión, claro, que tiene todo el paquete de la radio. Eso me parece que es otra cosa. Y lo de Vorterix me parece que también es otra cosa. No hace mucho que no escucho Vorterix, pero me parece que también es otra la intención, ¿no? Si en una plataforma de internet, como claro, quieren que la radio se escuche por internet, van a un público que está más pegado a internet que a un receptor de radio, que esa es otra realidad ahora de la radio, ¿no? Es un problema de la radio. Yo creo que terminan haciendo un nuevo medio que no es ni televisión, claro, ni radio, es internet, es una cosa multimedia. Sí, un híbrido. También todos los cambios tecnológicos pasan por un híbrido de búsqueda. Pero más o menos me parece una búsqueda bastante, esa en particular, bastante sensata, interesante. Y como otro formato también que se está usando mucho y lo permite también las tecnologías, como era por ahí antes que te pasaban el cassette, está el podcast, ahora de casi cualquier programa se puede escuchar a la hora que vos quieras, el día que vos quieras. ¿Eso es radio también? Sí, son nuevas formas de la radio. Todavía me parece que resulta, te voy a acompañar con la tos, resulta difícil hacer escuchar la radio de ese modo, ¿no? Que alguien, o sea, no sé, me imagino que llega a la casa y dice, ay, ahora me siento, me voy a escuchar el podcast de tal programa. Pero quizás en un futuro sí sea así, ¿no? Hace algunos años yo también hubiera tenido dudas, por ejemplo, de verme todas series en continuado a cualquier hora, sí, claro, lo que hoy es Netflix. Y yo de televisión, la verdad, miro sobre todo Netflix. O consumos así. Claro. Entonces, no es tan lejano estar esperando un día y un horario para ver el programa que querías ver. Claro, sí, no existe más. No existe más porque, bueno, también digamos, todo el ordenamiento del tiempo se dislocó por completo. Es muy difícil, ¿viste? Hay programas o radios que a mí me encantaría escuchar y digo, bueno, yo no tengo tiempo físico para escuchar. O música, o series, o películas, o libros. Sí. Hay como muchísimas más cosas a disposición. Entonces ahora el ojo hay que ponerlo en los motores de búsqueda, ¿no? En lo que ordene eso. Sí. Por eso es tan importante el que te orienta, el que te pasa el dato, che, ¿qué estás viendo? Esto, mirate esto, léete aquello, escuchá aquello. ¿Pero qué te parece también ese consumo? Porque a veces parecería que hay que ver tal cosa. Sí, hay modas en todo. Estar actualizado con todo. Hay modas en todo, sí. Y más o menos si vos escuchaste hablar 3, 4, 5, 6, 7 veces no 18, de lo mismo, entonces probablemente te genere curiosidad y te decís, bueno, a ver qué es ver quién va, qué sé yo, ¿viste? Claro. La termina esto, termina lo otro, el otro me dice, bueno, qué sé yo, a ver, voy a pipiar, puta, me enganché otra vez. Y es así. Y de repente pasaron 10 horas y Breaking Bad. Claro, sí, pero todas las cuestiones de la comunicación funcionan así. Cuando te digo esto de los cassettes de Dolina en los 80, era así. Claro, lo dabas vuelta. Viste, era así, te decían, che, mirá, escuchate esto. Bueno, y estábamos además en la carrera de comunicación con 20 años, ávidos de todo. Me decían, che, ¿hacemos una revista? Sí. ¿Vamos a hacer una radio? Sí. Todo era así. Claro. Bueno, también es algo muy de los 20, ¿no? Lo asertivo, mandarte a hacer cosas. Pero era toda la facultad era así. Todo. Estaban todos haciendo y de hecho todos los compañeros de aquellos años, después más o menos nos cruzamos, ¿viste? En radios, en canales, en diarios, en revistas. Hacedores de Aire, una charla abierta con los obreros de la palabra hablada. Del cassette, de Dolina, ahora ya, ¿cuánto llevas? 8 años. 8 años. Sí. Trabajando con Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Sos como el que le devuelve ahí. Inclusive, que no se ha dado, creo, en otras épocas, el programa lo hicieron los dos.
solos mucho tiempo. Sí, ahora estamos con un mix, pero desde febrero tuvimos muchos programas así. Y digo, a esa distancia que hacía, hasta trabajando hace años con él, que te aportó, que te... Es raro, ¿viste? Sí. Es raro, en general no lo miro en perspectiva así, pero pero sí, como se dieron las cosas fue raro cuando yo era oyente del programa y de todas maneras desde el... Claro, ¿cómo se dio esa historia? No, fue de lo más poco frecuente. ¿Cómo llegué al programa, decís vos? Yo hacía un programa en Canal Encuentro Sí. que se llamaba... sí, el programa de Canal Encuentro se llamaba Zulunala. Yo había tenido una entrevista con él en Radionauta, un programa anterior de Canal A. Sí. Y un día fui a la casa a hacerle una nota, una entre tantas, y nada, uno corriente así de afinidad, pero nada, como también podría citar de que hubo con otras personas. Me acuerdo que en aquel momento, aquel día, yo probaba siempre sonido recitando una oda de Fray Luis de León. Ajá. En vez de decir 1, 2, 3 probando, por algún extraño motivo, sé de la oda de 26 de Fray Luis de León entera, en castellano antiguo son como 15 minutos, y nunca más me la pude borrar, me la aprendí en un momento. Sí, bueno. Y entonces probaba diciendo: qué descansada vida la que huye el mundanal ruido y sigue en la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y él continuó: despiérteme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que siempre seguí. Estaba totalmente loco. Bueno, y se dio un juego ahí y listo, terminó la nota, chao, me fui a mi casa. Y a la semana me llama la productora de él, Maika, y me dice, che, se va Rolón. Yo creí que me llamaba para quejarse de la nota porque la habíamos acortado mucho. Se va Rolón y no sé, ¿no te parece probar? A ver cómo te sentís. ¿Pero de dónde? Porque no nos conocíamos ni nada. Y fue así. Fui un día, me dijo, bueno, vení al aire. Hicimos un programa con Rolón ese día. Y no paró. Y después sí, no paró, güey, un breve impasse en el verano y no. Fue así. Por eso te digo, fue poco habitual esto, porque así, pero que no lo conocías, todo. No. Y viéndolo de adentro, digo, ¿cómo se da esa lógica en el aire, ese vuelta, sale solo? A veces parece que estuviera todo escrito, ¿no? El programa. Sí, igual, mira, desde el primer día aquel, que por supuesto yo estaba nervioso, digo, uy, ¿cómo va a ser esto? Cuando salimos al aire me parecía que había estado siempre. Mirá. Si no sufrí una transición, ¿viste? Tenía mucho miedo porque, digo, ¿viste? Sentarme en la silla de un tipo que tuvo 14 años como Rolón, recontra querido, ¿viste? El trío Rolón, Dolina, Stronati, ¿viste? Llega digo, me van a matar, me va a costar remontar esto. Pero bueno, ya con el negro también habíamos hablado, que no intentara imitar a Rolón, que fuera yo y encontrar el lugar siendo lo que soy. Y fue así. Fue así. Y con Rolón también, cuando hablábamos ahora, me dice, no, encontraste el lugar como natural, ¿viste? No me hubiera salido a hacerme el Rolón. Lo hace mejor Dolina, eso. Hacedores de aire, con Federico Mario Di Paolo. Hacedores de aire, un mano a mano con artesanos de la radio. Y Patricio Barton, con quien estamos hablando en Hacedores de aire, ¿qué opinión tenés o qué puedes decir de la salida de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los años que han pasado, su aplicación o no aplicación? Mira, las leyes, como todas las leyes, yo no soy abogado ni jurista ni nada, pero si la ley no se hace carne en el quehacer cotidiano, es papel pintado, ¿no? Por eso es importante una ley
que salga con consenso, que salga muy debatida, como fue esta ley, se demoró muchísimo. Mira, lo primero que veía cuando yo entré a la carrera en comunicación social, en aquel edificio de Callao 966, allá casi hace, no quiero sé, pero 20 y pico de años, lo primero que estaba eran carteles que decían por una nueva ley de radiodifusión. Todos los años que yo estuve en la carrera y los posteriores que pasé por ahí, siempre estaban los carteles por una nueva ley de radiodifusión. Era como lo imposible. ¿Viste? La ley 22.285 de la dictadura era lo imposible. Jamás, si vos me preguntabas en aquella época, ¿qué cosa crees que nunca va a ocurrir en la historia de la humanidad? Que salga una nueva ley de radiodifusión, como le decíamos en aquel momento, le decíamos así. Es más, cuando avanzaba este proyecto de ley que lo movilizaba Mariotto en su momento, que estaba a cargo del CONFER, ¿te acordás? Sí. Yo decía, no va a salir jamás. Jamás. Sí. Bueno, ya después de eso, digo, ahora no me atrevo a decir sobre nada, nunca jamás. Y después la ley empezó con un montón de los avatares conocidos y las resistencias conocidas, porque vos podés hacer una ley que intenta cambiar el mapa de poder en medios de comunicación, pero si vas en contra de los grandes poderes de la comunicación, bueno, ya vas a tener bastantes escollos. Y después que me parece que a grandes rasgos a la ley, pese a que fue muy debatida y todo, le faltó mucho territorio, ¿no? Le faltó decir, bueno, qué linda la ley, pero ahora ¿qué? ¿Viste? ¿Qué hacemos? ¿Sirve tener 3 millones de radios? Que al final no se va a escuchar ninguna. Sí. Falta que la tome la gente, ¿no? Claro, pero y también son preguntas que en su momento podían ser como interpretadas como estar en contra de la ley. Y sin embargo, no, son preguntas que hay que hacerse, superadoras. En muchísimos aspectos, la ley y la aplicación de la ley fue un fracaso. En muchísimos aspectos hay un montón de vacíos de la ley, sí. Y en un montón de otros plantea cosas totalmente irrealizables, claro, ¿no? Que no tienen sustentabilidad. Entonces eso genera, es como que potencia la frustración, ¿viste? Se vuelve reaccionario. Porque el tercio del espacio radioeléctrico para medios sin fines de lucro, buenísimo, pero un tercio es un montón. Es un montón. ¿Y cómo lo bancás? Y de dónde, no solo de dónde va a salir el dinero, yo me pregunto siempre, claro, ¿de dónde van a salir los oyentes? También. ¿De dónde? Porque todos los oyentes están haciendo radio. Sí. O sea, ¿viste? Ese es un clásico de Argentina, ¿viste? Nadie es enfermero, son todos médicos. Bueno, es así. Entonces, bueno, también hay algo que la ley me parece que se tiene que acomodar medio a los codazos. Por supuesto, me parece un enorme paso con lo que se venía, con lo que nos veníamos manejando, que era nada, sí. Era una ley de la dictadura. No la ley, claro, pero además vos fijate que aquella ley ilegítima también se incumplía. O sea, también tenía problemas de cumplimiento. Por ejemplo, en algún que otro artículo decía que no se podía contar dinero en cámara, ¿viste? Cosas Sofovia, sí. Ya contaba los billetes. Bueno, y así estaba prohibida la astrología en los medios. Con aquella ley, es muy graciosa leerla ahora porque eso estaba escrito en la ley. Entonces puede ser que nos ocurra, no digo dentro de muchos años, porque cada vez se hace más vertiginoso todo, que leyendo la ley actual también nos cabíamos de risa de algunas cosas, ¿viste? Que diga un tercio para ONG, los pueblos originarios con tantas, hay más radios que pueblos originarios, son todas cosas incómodas de decir, sí. De incorrección política, pero que están a la vista, o sea, que la realidad te está mostrando lo que es. Amén de todo esto en un universo de gran transformación tecnológica, como decíamos al principio, en cualquier lugar, transmitís por podcast, en internet, haces una radio. Eso ya está fuera de esa ley. Eso ya está fuera y se puede disparar a cualquier lugar. Lo mismo que las audiencias. Viste, el alcance, qué sé yo. Viste, por ahí haces una radio para motoqueros y es un exitazo porque se escuchado por motoqueros de todo el mundo, no de motoqueros de acá. Claro. Y le va a ir mucho mejor que a una radio
por ahí generalista y mucho más montada, que tiene una especie de elefante blanco con un departamento de marketing, con toda gente que no sabes bien qué hace. Sí, es raro, ¿viste? Estaba pensando que desde siempre el medio radial permitió esto del segmento, ¿no? Siempre fue más segmentado. Sí. De tantos años que el programa de Chacarita, por ejemplo, Claro. y eso. O sea, la radio siempre fue segmentada. Sí, Los sí. programas, ¿no? Como algo que parece ahora nuevo y se descubre como hay que segmentar lo que se produce. Sí, siempre, al menos siempre tuve esa posibilidad. Cada vez más, porque además al haber tanta oferta de todo, también se multiplica todo, en todos los medios, no solo en la radio, ¿no? Porque también están las revistas súper segmentadas, Claro. programas de televisión segmentados, canales de televisión hipersegmentados. Sí. Entonces, para hacer algo más abarcador, que a veces uno lo extraña, ¿no? Lo más general, lo abarcador, me parece que para hacer algo así, El programa de Mareco. claro, pero tenés que disponer de muchísimo presupuesto. Claro. Para Si no, abarcar te va a todo salir bien. una berretada. Para abarcarlo Sí. bien, claro. Sí. Ujú. Más allá de que te puede salir mal, ¿no? No sé cómo sería, ¿viste? Yo pienso en el ejemplo clásico es Tinelli, ¿viste? Sí. Bueno, qué sé yo, el tipo súper exitoso hace años, uno no podría describir muy bien lo que hace. Claro, es un concurso de baile. No. Claro, sí, no, pero podría ser cualquier otra cosa que hiciera. Ujú. Y viste, decís, bueno, qué sé yo, bueno, ahora eso sí está hecho de tener el presupuesto de producción, me imagino que más grande de la televisión. Y hablando de la ley también, ¿qué es lo que no se puede hacer en la radio para vos? Lo que no está escrito que no se puede hacer. Uno no está en contra de las prohibiciones, pero para Patricio Barton en radio no se puede Como hacer. límite, Sí. Algo técnico, contenido, no sé. no, que yo no pueda hacer, qué sé yo, me imagino que un montón de cosas, no haría un noticiero, Sí. pero no como una limitación por ahí porque no me interesa. No, pero no, digo en el sentido de, no sé, no se puede putear, me parece ya una boludez, pero digo, por ese lado, que es lo que en la radio no se debe hacer, o no se puede. No tengo un gran límite así de decir, no, esto no lo haría. Me aparecen más limitaciones por ahí con el humor, no, que hay cosas que lo clásico, ¿no? Que hay algunas enfermedades que Ajá. no, a mí no me causan gracia los chistes de enfermedades. Ajá. No se puede hacer humor con todo. Yo creo que sí se puede hacer humor con todo. Ajá. Ahora te la tenés que bancar y te tiene que interesar. A mí no me causa A vos, gracia, claro. ni me dan ganas de hacer humor con enfermedades. Ujú. O con diferencias físicas muy pronunciadas, que no me genera gracia. Pero un límite de qué cosas no se pueden hacer en radio, sí, no se me ocurre, así de decir esto no se puede hacer. Ujú. Bueno, No, hay limitaciones técnicas que decís, qué sé yo, en un lugar ventoso no hagas radio. claro. A la intemperie, digo, sí, ¿no? Sí. Mojando las patas en San Clemente, no. Claro, no. Y No, hay huevadas así de la radio que digo pero no, que no se puede hacer, digo que se hace todo el tiempo. sí. No entiendo esta una radio de oyentes, Ajá. uno tras otro llamando por teléfono, Sí. diciendo nada, Ujú. aportando nada, llenando aire, Sí. que en general encima son por lo general los mismos oyentes, porque los oyentes Claro. participativos de radio Sí. son 20, 30, 40, que te ocupan la línea, están llamando todo el tiempo. Mm. Y que no es que aportan un dato disparador o que lo usás Ujú. para generar un relato, un juego, algo. Ujú. Sino viste que hay mucho de decir, bueno, ¿qué comiste en tu cumpleaños? Sí. Entonces llamás vos y El programa de decís, consigna. claro, un pelleto al escabeche. Juan de Villa Crespo. Mirta de Lanús. Sí, Vitel sí. Toné. Y así, Es un programa. 100. Sí. ¿Viste? Decís, no. Mm. En cambio hay programas que sí usan oyentes, usan en el sentido radial, ¿no? Ujú. Para abordar determinada historia o a partir del diálogo con ellos
surgen situaciones y entonces cambia el rumbo del programa. Ahí puede ser, pero viste, yo a veces escucho, Hay un abuso. no sé, en la AM es tremendo. Sí. Parece que, claro, fue un formato obligatorio, por lo menos en Obligatorio. la radio grande, Y mensajes, qué sé yo, ¿viste? Sí. Y esto es lo que te digo de la disociación de los productores, realizadores. Hay todo un diseño que eso está establecido. Entonces, el que está conduciendo el programa no tiene tiempo real de escuchar los mensajes. Y a veces, inclusive no, más. es como parte a veces de la tanda, está pegado el mensaje. De la tanda, y a veces, como no lo escuchan, llama un oyente, la señora Lucía Sí. de Ortúzar, que dice datos erróneos uno tras otro de una noticia que por ahí dieron en la radio, comentaron en el bloque anterior, Sí, sí, sí. y que eso confunde porque es mentira, o sea, la señora no está informada. Entonces eso y en general no es refutado desde el conductor que dice, no señora, no es así, ¿sabe? La deuda externa no es de 500.000, es de 200.000, no sé, o lo que fuere. Muy pocas veces se escucha que el conductor le contesta un Muy mensaje, pocas veces. porque generalmente no lo escucha, me parece. No, generalmente Claro. no se escucha Claro. porque en el momento ese de la tanda entró el productor, el otro se levantó, se sirvió café y le vienen a decir que se cayó X nota, que en la línea no está. Entonces, ¿para qué lo pones? Muchas veces es para ganar tiempo y tener ese tiempo para eso. Pero si hay un productor, hay programas que sí lo tienen, ¿no? Los programas periodísticos buenos o que tienen productores más del riñón, ¿viste? Un productor periodístico que esté con el productor ejecutivo y que diga, no, esto no lo pongas al aire porque esta tipa llama siempre, dice esto. No, esta es la loca de Ortúzar. Claro. Que de los que llaman son más de la mitad Sí, sí. en esas condiciones. Y dentro de eso también no hay un abuso de pareciera ser que es el uniformato de radio que es el magazine. Sí, sí. ¿Y qué es? Un conductor, un columnista de deporte, uno de espectáculo, mensaje de oyente, listo. Sí, sí. 3 horas, 4 horas por día. Hacedores de aire. La radio no se nace, se hace. Tiene que ver con eso que te digo, me parece, De los del diseño de la radio, un diseño que está totalmente estancado, que quedó vetusto. Hay radios que les quedaron estructuras muy grandes para lo que es la radio, los famosos móviles exteriores. Antes las radios tenían unos camiones, Claro. ahora con un celular desde cualquier lado no tenés que tener nada. Pero sí, viste, está el columnista, entonces hay algunos, por ejemplo, que son de la radio, de planta permanente, y viene el contratado de afuera, entonces dice, mirá, nosotros te contratamos, pero vos tenés que poner de columnista a y esto funciona así, a tal y tal, porque son de planta permanente. Bueno, los tipos tienen laburo, si no te gusta, te tiene que gustar, y así transcurren las horas de aire. Pero creo que es un tema de diseño que habría que cambiar o probar. Por eso cuando aparecen cosas así interesantes, más chicas, a mí ahora me interesa Beatbox. No sé si sí, escuchaste algo. sí. Está en Bobby Flores a la mañana. Sí. Ujú. Parece que hay una intención de diseñar algo Sí. que se bancan, que todavía no tenga forma. Sí. Viste que hay que saber esperar. La radio es lenta, muy lenta. Todo tarda mucho. Entonces, y en general, bueno, no se tiene paciencia en esperar. Hay poca experimentación. Claro, hay poca, sí, porque no hay tiempo. Porque no te dan tiempo del tiempo que necesita la radio. Para instalar una radio, Sí. años necesitan. Para instalar un programa, ni hablar. Y para instalar cosas de un programa, tarda muchísimo. Es muy lento. Y bueno, copiándote un poco lo que hacías vos en Canadá también con Radio Nauta, que preguntabas por el silencio, te quería preguntar a vos. No hice nada de silencio, sí. Del silencio, ese elemento que sería uno de los 4 elementos, ¿no? Que uno puede tener con la palabra y en la radio. La música, el efecto de sonido, la palabra y el silencio. ¿Qué cabida le das al silencio? ¿Qué reflexión te merece? Y sí, genera, el silencio tiene una... Acá siempre vamos a Guerrero Martínez, casi siempre no. Sí, es que sí, el gran maestro. Es increíble, si vos hoy escuchás grabaciones de Martínez, hacía silencios incómodos, ¿viste? Pero siempre muy expresivos. Sí. Siempre silencios muy expresivos. Y sí, el silencio tiene una potencialidad
expresiva fuerte y además tiene una virtud que es el tiempo, que te da tiempo para pensar, ¿no? Si haces silencio tenés más tiempo para pensar. A veces en el aire pasa mucho que uno dice cosas, o sea, por la rapidez. Bueno, a mí me pasa, yo tengo un estilo más bien vertiginoso. Y hay cosas que las pensás medio en automático y que requerirían algunas más tiempo. A veces el tiempo juega en contra también, ¿no? Sí. Pero sobre todo para el humor. En el humor hay un tempo que si remataste tarde es una gilada. Sí, y sí. si por ahí si remataste muy temprano tampoco, o no se te termina de ocurrir, bueno. Va cuando tiene que ir. Pero a veces el silencio en la radio está reemplazado por la multiplicidad de voces, porque por ejemplo en La Venganza son muy distintos los programas que hacemos de a dos con el negro, en donde no hay tiempo, él habla y yo respondo, yo hablo y él responde, o sea, no hay un tercero. Cuando hay un tercero hay más para repartir, entonces distribuís el juego de otra manera, descansás más en un punto y tenés más tiempo para generar un discurso, para generar una situación humorística, a veces para distorsionarla, ¿no? A veces se va. Pero en general el de 3 es un buen número para radio, en general me parece. Sí. Pero, para cualquier programa. Sí, pero no se traduce eso en silencio al aire, digo. No, en general son programas de menos silencio. El silencio por lo general aparece más en lo monologado, ¿no? Claro. Cuando es difícil hacer silencio además de uno, porque cuando uno hace un silencio el otro tiende a llenarlo, a menos que esté como una consigna establecida. Sí. O que sea un punto aparte importante y se note que vas a continuar hablando. Claro. Y está haciendo un parate. Mario Mactas decía, tenía una frase, un latiguillo en la radio que me gusta, decía, después de hablar sobre qué cosa, decía, y ahora cae una gota de silencio. Pero también es difícil transmitirlo en los operadores, es decir, no me mandes enseguida la cortina, no me mandes hasta, entonces tiene que estar el productor ahí. Y también atrás. tiene que ver el horario, ¿no? Porque de noche pareciera está más admitido. Está más admitido que hacerlo a las 3 de la tarde no se escucha. Sí. A las 3 de la tarde por ahí en la radio digo no. A veces hay silencios que no están planificados. Yo antes estaba como bastante en contra de esos silencios. Y ahora, viste, lo pongo en duda, porque en La Venganza, por ejemplo, el negro muchas veces, Dolina, viste, se queda así pensando algo. Y el oyente no ve que está así. Sí. Pero me parece que en esos momentos se llega a transmitir eso. Viste que está bueno. O un rumor, por ejemplo, como es un programa con público. Claro, ahí. A veces ocurre que hacemos una cara, mencionamos X situación o algo, ocurre algo ahí, no lo decimos, o con los gestos decimos todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora justo hay una cámara, así que no lo puedo hacer. Pero uno podría decir, sí, tal personaje, cómo me hace reír, es genial. ¿Viste? Y se escucha un rumor así de risa, que yo decís, pero pará, algo está pasando. Muchas veces se mencionan en el programa personajes de la farándula, hacemos gestos, pero no. Y ese es un silencio. Son varios programas al mismo tiempo. Claro, sí. Ahí se genera un silencio, a veces por rumor, la gente comenta, qué sé yo. Y el que está escuchando en radio también pasa que hay risas graciosas también en la gente. Sí, ¿no? Sí, hay algunas muy puntuales que se escuchan por ahí seguido. Hace rato alguno que no escucho, que era muy característico. Pero bueno, ahora nos fuimos del silencio también a La Venganza Será Terrible. El programa sin público no se hace. No, hicimos algunos sin público. Y es otra cosa. Sí, hicimos pocos. Uno cuando fue la gripe A, que estaba prohibido hacer. Hubo un momento que se cerraron los teatros. Sí, claro. Fue 10 días, pero no me acuerdo. No había, sí, fue en Radio 10.
Sí, es otra cosa. Sobre todo le afecta mucho a Dolina. A mí no tanto. Para él es fundamental. O sea, él hace el programa para los que están ahí, para el público presencial. Sí, lo he escuchado también que dice eso. Sí. Inclusive a veces hasta pierde tonicidad, ¿viste? Se tira atrás con el micrófono, así. ¿Viste? Y mirá que se está escuchando lejos, ¿viste? Lo perdón, me dice que se acerque, que se acerque. ¿Viste? Y eso que hace 30 años de radio, ¿no? Sí. Pero entonces digo, no, acércate. Y vuelve, ¿no? Cierto, que esto está saliendo por radio. Tiene una conciencia más teatral del programa. Y como además es un programa de autor, bueno, está muy pegado a eso. Año 2015, calculo que está transcurriendo ese tiempo. ¿Por qué sigue existiendo la radio? Que cumple 95 años, está cumpliendo 95 años en Argentina y en el resto del mundo. Es el más viejo de los medios electrónicos, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo? Es un formato. Sí, a mí me parece que por lo que decíamos al principio, por lo simple. Porque Claro. La radio no es vender humo, ¿viste? Por ahí querés vender humo por la radio. Es difícil porque nadie lo compra, así que, pero es muy simple y apela a lo más primario de la comunicación, ¿viste? En principio es la voz humana. Sí. Para mí la radio es la voz humana. Después, por supuesto, hay programas musicales o radios que pasan música, que no es lo mismo. Pero me parece que la radio te tiene que dar algo más que la música. Es mucho más hablada. Me parece más radial lo hablado que lo musical, que lo estrictamente musical. Más allá de que lo hablado también tenga su musicalidad y que con la música se pueden hacer cosas piolas. Y más que nada, hoy por hoy pienso que la música, digo, está, lo que quieras escuchar, lo encontrás. Está a disposición, sí. O sea, Sí, también tiene su atractivo que te pongan música, viste, que vos no sepas, que decís, mirá, sentate, este tipo va a pasar buena música, o me va a contar algo acerca de determinada música, o músicos, o estilos. Eso sí son programas musicales. Ahora después están las radios que pasan música y dicen la hora, la temperatura, y encima, bueno, qué sé yo, tiene un locutor de turno que adivinador que dice, seguro estás estudiando, comiendo un asado. Por lo general no estoy haciendo nada de lo que dice el tipo. Y que notás que es algo no sentido, no producido. Estudiando, comiendo un asado al mismo tiempo. Sí. Se engrasan las letras. Sí. Y bueno, te agradecemos mucho este encuentro, Patricio. Por favor. Para terminar, supongamos que se da vuelta la cosa y la radio te escucha a vos, como un ente, ¿no? ¿Qué le dice Patricio Barton a la radio? Gracias. Unas 3 palabras. Muchas gracias. Te saludo como Badía. ¿Sí? Como Badía, dale. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Espero que les sirva. Sí, claro. Hablé hasta por las tapas. Sí, dame otro traguito antes. Estoy en temporada de alergia. ¿Viste que la pre-primavera? Hacedores de aire, hecho en Radio Atómica. È già in volo verso Madrid. Ed ora lo sport. Con noi, se ti devolga